buenos días, iniciamos el día de hoy con Médico de Cabecera. Muchísimas gracias por su preferencia y muchas gracias también por su compañía. Gracias por todos los mensajes que recibimos, los correos electrónicos, a través de las redes sociales también. Les recuerdo que si usted tiene alguna duda o quiere ver algún tema de salud en su pantalla, lo único que tiene que hacer es llamar al 205-6300 o mensajes de texto 951-119-0470, mandarnos también un mensaje a través de las redes sociales, en Twitter, @ilatamarmbm, en Facebook, médico.cabecera, y también el correo electrónico hilda@mbmtelevisión.com. Vamos con la consulta del día. Y en el marco del Día Mundial del Mal del Parkinson, pues hemos invitado a un médico neurólogo y ha estado con nosotros. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor Martín Isidro de la Vega. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, que nos visita de parte de los servicios de salud de Oaxaca, específicamente labora en el hospital doctor Aurelio Valdivieso. Así es. Y bueno, para hablar sobre este tema, realmente antes de iniciar la entrevista comentábamos fuera de cámaras que es un mal, una enfermedad que se presenta cada vez a una edad más temprana, no como antes, ¿no? Que se presentaba en adultos mayores, en una edad más avanzada, y por eso nos preocupa también a veces dar este tipo de información, que la gente sepa en qué consiste esta enfermedad, en qué consiste este mal, y bueno, también cómo comprender y ayudar a aquellas personas que están afectadas por este. Pero iniciando, ¿qué es el mal del Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que pues surge por la pérdida de unas células neuronales muy específicas que producen dopamina en un área del cerebro llamada mesencéfalo. Entonces es un mal o una enfermedad que se presenta desde una cuestión neuronal, desde la cabeza. Sí, es una enfermedad del sistema nervioso, sí, en la cual el individuo empieza a perder una sustancia química muy importante para el control del movimiento que se llama dopamina. ¿Es esta sustancia la que nos ayuda a controlar los movimientos? Efectivamente, para realizar un movimiento con precisión, pues sabemos que intervienen músculos, huesos, articulaciones, sí, pero también debe de haber una estricta coordinación. Sí. Y esa estricta coordinación se lleva a cabo en un grupo de estructuras anatómicas del sistema nervioso. Todas estas moduladas por mediadores químicos. Uno de ellos es la dopamina. Los individuos que tienen esta enfermedad de Parkinson empiezan a perder la producción de dopamina y por lo tanto pierden la coordinación del movimiento. Claro, por eso vemos a veces que como si les temblaran las manos, ¿no? Es porque, sí, bueno, esta sustancia se deja de producir, entonces es una enfermedad degenerativa. Así es. De hecho, es la segunda enfermedad más frecuente de tipo neurodegenerativa. La primera es la enfermedad de Alzheimer y en segundo lugar ya le sigue la enfermedad de Parkinson. Claro, entonces hablamos de que es necesario acudir a un especialista para tratar este tipo de enfermedades, porque estábamos hablando que se deja de producir una sustancia. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Hay algún tratamiento que nos ayude a producir esta sustancia o en qué consiste? Sí, fíjense que ya prácticamente vamos para 200 años de que un médico inglés llamado James Parkinson describió la enfermedad. La describió en 1817, entonces pues ya estamos para 200 años y es una enfermedad en la que afortunadamente se han dado grandes avances, ¿sí? Por ser neurodegenerativa sabemos que es una enfermedad que pues tiende a progresar con el paso de los años, no hay tratamientos curativos, pero sí ha habido muchos avances en buscar alternativas de tratamiento para mejorar la calidad de vida, disminuir la progresión de la enfermedad, y bueno, hay mucha información al respecto. Claro, acaba de mencionar algo muy importante, la calidad de vida. Sabemos quizá no es una enfermedad que se pueda curar, entonces, a pesar de que han transcurrido 200 años y hay más estudios, hay avances, la tecnología, etcétera, etcétera, no es una enfermedad curable. No, no es. Sin embargo, sí se puede mejorar la calidad de vida. Definitivamente. ¿Cómo? Sí. Lo más importante es el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz, ¿sí? Decíamos que esta enfermedad es progresiva. Obviamente el paciente mejorará calidad de vida cuando le ofrecemos un sustituto de la dopamina en etapas más tempranas, ¿sí? O sea, sí existe un sustituto de la dopamina. Así es. ¿No actúa quizá como la dopamina? No, definitivamente no,
pero existe el tratamiento, ¿sí? El diagnóstico se debe hacer tempranamente, ¿sí? Quisiera comentar que dentro de los síntomas más frecuentes de esta enfermedad, ¿Sí? pues mucha gente reconoce el temblor. El temblor es muy típico de la enfermedad de Parkinson, es un temblor que le llamamos en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente o la persona podrá tomar una cuchara y llevársela a la boca, podrá tomar una pluma y escribir o hacer su firma, y en esos momentos no tiembla. Sí. Pero si el individuo se queda sentado como estoy en este momento empieza a tener un movimiento, ¿sí?, típico unilateral, es decir, inicia con una mano y es un temblor que le llaman en signo de cuentamonedas, así se describe por el hecho de que es un poquito más grueso, ¿no? Se lo comento Como porque... si estuvieran contando dinero. Exacto, como si estuvieran contando dinero. Ese es el primer signo o el más conocido de la enfermedad de Parkinson, pero a estos le siguen unos muy sutiles que la gente luego no lo percibe de inmediato. Claro. Uno es la lentitud del movimiento, ¿sí? Empezamos a ver que estas personas tienen lentitud en su capacidad para hacer las cosas, caminan más lento, tienen a adoptar otro tipo de posturas, por ejemplo, se encorvan un poco, ¿sí? Okay. Su rostro se vuelve como sin gesto, ¿sí? Okay. Podrán no reír mucho, no gesticulan mucho y al caminar tienen pasos cortos, ¿sí? Entonces ya dijimos temblor de reposo, lentitud en el movimiento. Y un tercer, el encorvamiento, la postura encorvada, el brazo que empieza a afectarse, generalmente pierde el braceo, caminan con el brazo más pegado a la pierna. Como si estuviera pegado al cuerpo. Exactamente. Okay. Y un tercer signo que es muy importante es la rigidez que empiezan a tener en el cuerpo, ¿sí? Esto es muy importante porque aún para los compañeros médicos, a veces el que no tengan temblor, por ahí es difícil, por falta de pericia, hacer un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Claro. Porque quisiera comentarle, perdón, que muchos pacientes debutan sin temblor. ¿Sí? Ahí está el secreto de diagnosticarlo pues con ciertas habilidades médicas, ¿no? Claro, o sea, el diagnóstico primero, bueno, se empiezan a presentar estos síntomas, pero en ocasiones no se presenta, por ejemplo, el temblor, el de cuentamonedas, ¿no? No se presenta, entonces el diagnóstico obviamente es más tardío. Se retrasa. Se retrasa y el tratamiento pues obviamente también se ve afectado. ¿En qué consiste el diagnóstico? ¿Se hace un estudio, no sé, de la cabeza? ¿En qué consiste? Cuando ya tenemos enfrente a un paciente que va por alguno de estos signos o que nosotros lo revisamos y nos damos cuenta, pues tenemos que hacer un interrogatorio muy amplio para descartar causas secundarias de parkinsonismo. Okay. Quisiera explicarle que estos trastornos del movimiento que he hablado, que es temblor, rigidez, marcha lenta, pudieran presentarse secundarios a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, pacientes que tienen algún infarto cerebral, ¿sí?, o conocidos como embolias, pueden tener ciertos parkinsonismos en ocasiones. Pacientes que consumen con frecuencia algunos tipos de medicamentos pueden generar como efecto secundario algún parkinsonismo. Okay. ¿Sí? Pacientes que sufren intoxicaciones por algunas sustancias pueden tener parkinsonismo. Es decir, primero interrogamos bien para descartar que no vaya a ser secundaria otra cosa. Después de que descartamos todo esto, créame que hasta el día de hoy, y por eso recalco 200 años, el diagnóstico es meramente clínico. ¿Qué quiere decir? Que ningún estudio hasta el día de hoy no lo va a corroborar con certeza. Okay. ¿Sí? Entonces, tiene que hacer este tipo de entrevistas, checar este tipo de cuestiones. Sí. Es básicamente entrevistar, revisar al paciente y reconocer que existen signos de enfermedad de Parkinson en ese individuo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se presenta algún signo, que alguien toma un medicamento, como lo acaba de comentar, y como efecto secundario, pues tiene alguno de estos signos? ¿Puede desarrollarse el mal de Parkinson o igual pudiera seguir así muchos más años? Obviamente primero retiramos el fármaco, el paciente tiene que mejorar si es que lo atribuimos secundario al fármaco, ¿sí? En el caso que no mejorara, pues hacemos otro análisis para ver si ya retiró el fármaco, posiblemente si se trate de una enfermedad de Parkinson. Pero al respecto quisiera comentarle que en la consulta diaria que vemos en el Hospital General, pues llegan pacientes de todas las edades, ¿sí? Y para nosotros es un referente también la edad.
en el que pueden empezar estos síntomas. Digo, si va un joven de 20 años, de 25, posiblemente es rara la enfermedad de Parkinson a esta edad, pero claro, sí existe. Porque es degenerativa, ¿no? Entonces se presenta en edades todavía más. Sí, y por esa razón tal vez tendría yo que hacer mucho más énfasis en esta edad de buscar otras causas de parkinsonismo. Claro. A diferencia, digo, que si va una persona de 50, 60 años, en donde es el grupo de edad mayor en el que inicia la enfermedad de Parkinson, y bueno, ya la pericia médica pues nos va guiando de que sí puede tratarse definitivamente de una enfermedad de Parkinson, ¿no? La edad entonces es un factor fundamental. Sí, la edad, son enfermedades edad dependientes, ¿no? Sí. Aunque existen Parkinsons juveniles, existe enfermedad de Parkinson juvenil. ¿Sí existe el Parkinson juvenil? Sí. Platíqueme de esto, doctor. La enfermedad de Parkinson se ha encontrado en muchos grupos de edad. En niños prácticamente no. Se habla de Parkinson juvenil cuando empieza antes de los 21 años de edad. Muy jóvenes. Sí, muy jóvenes. Afortunadamente muy poco frecuentes y con carga genética o hereditaria, ¿sí? Porque entrando a este aspecto, bueno, de ahí existe el Parkinson de inicio temprano, que es un Parkinson de un grupo de edad de 22 años a 39 años en promedio. Es decir, es una edad adulta media, ¿no? Y ya el Parkinson más frecuente es el que inicia a raíz de los 40 años. ¿Sí? Claro. Entonces sí hay Parkinson juvenil, Parkinson de edad intermedia y el Parkinson ya de la edad adulta mayor, ¿no? Que es el más común. Es el más común, afortunadamente. Qué interesante esto que nos acaba de comentar, doctor, y responde parte de la pregunta que le iba a hacer. ¿Si hay un factor genético hereditario en la enfermedad? Influye mucho el grupo de edad, ¿sí? Hasta el día de hoy, obviamente que toda la cuestión científica, médica, está enfocada a buscar el origen de muchas enfermedades, ¿no? Sí. Una de ellas es la enfermedad de Parkinson, y en esta búsqueda sí se han encontrado factores genéticos o hereditarios. Sin embargo, en un solo 10% de pacientes que padecen la enfermedad, es decir, del 100%, solo 10% pueden tener un factor genético hereditario ya demostrado. Generalmente son pacientes que inician a edades muy jóvenes, y el otro 90% no se identifica la causa. Por eso, cuando va un paciente acompañado de sus familiares a la consulta, pues sí, tratamos de dar esta información para que no exista una preocupación extrema de que los hijos van a padecer también enfermedad de Parkinson o el resto de familiares, ¿no? Es decir, no se ha demostrado que tenga una carga hereditaria el Parkinson ya de inicio más tardío. Claro. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero después de la pausa quisiera ahondar un poquito más sobre esto. Sabemos que todas las enfermedades a veces tienen una carga genética, ¿no? Pero también son los factores predisponentes los que ocasionan que se desarrolle la enfermedad, y que si se tiene cuidado, por ejemplo de la diabetes, pues no pasa nada, ¿no? Se puede controlar. Vamos a hacer la pausa, le comento, pero regresando seguimos hablando sobre este tema, realmente, como lo explica, pues muy claro y muy interesante. Gracias. Así que siga con nosotros después de este corte comercial.